¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Por decir algo, porque la actualidad es la que es, a nivel nacional, internacional, protagonizada por ese conflicto bélico, por ese ataque de la Rusia de Vladimir Putin a Ucrania, bueno, con las imágenes que habrán visto a lo largo de la jornada y con un conflicto de difícil resolución que sin duda tendrá que implicar a más países de la esfera internacional. Lo mejor para los ciudadanos de ambos países que viven en territorio soriano, como no, que es donde se ve esta televisión. Nos hemos citado en esta noche de jueves con dos jóvenes alcaldes de la provincia. Juan Carlos García, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo sacude, no, la actualidad, aunque pilla miles de kilómetros de distancia? Pues sí, afecta, se vive con preocupación, cuanto menos, y bueno, pues a ver también cómo va derivando, porque claro, en una hora pasan muchas cosas en este conflicto. Entonces, a la expectativa. Sin duda, porque también, aunque Fuentecantos, hablas ahí no se habla ruso, ni mucho menos. Pero claro, siempre hay esas consecuencias también económicas, se sacan cuentas sobre cómo puede afectar, aunque sea duro hablar de economía, sobre todo en estas primeras horas, cuando lo que se contabilizan son víctimas mortales, personas que salen huyendo de sus casas en busca de un refugio, pero es inevitable luego que los países hagan cálculos, las organizaciones también empresariales, como FOES lo ha hecho a lo largo de la jornada, y se hagan números y cómo ese conflicto, que parece que pilla tan lejos, tiene consecuencias sobre pues, un pueblo como Fuentecantos, una sociedad como la soriana. Pues sí, yo creo que lo que muestra es que vivimos en una sociedad un poco global, entonces pues este conflicto afecta, pero igual que afecta el conflicto del Sáhara o el conflicto de Pakistán. O sea, quiero decir que al final cualquier tipo de conflicto nos preocupa, nos afecta también en nuestras relaciones, y no solo económicas, sino en lo humano y en la derivada humana, que todos estos conflictos, o el sirio, hemos visto que también nos afecta. Matías Ágreda, alcalde de Torrelengua, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Supongo que también consternado, conmocionado por estas imágenes, estas noticias que nos van llegando, ¿no? Es una locura que tengamos una guerra una vez más en la puerta de Europa. Bueno, ya no en la puerta de Europa, sino en la misma Europa. No hay que olvidar que Ucrania es el granero de Europa. Todas las producciones que hay de maíz, de trigo, de avena, gran parte vienen de Ucrania. Si se tambalea el tablero mundial con una guerra como es Ucrania, no hay que olvidar que Rusia está gobernada por un loco como es Putin, la muñeca de Botox, porque la verdad que es que no envejece, se mantiene como hace 20 y tantos años, y está intentando reconstruir lo que era la Unión Soviética o ya lo que era el imperio de los zares. Se le está yendo la pinza y está intentando migaja, rodaja, rodaja, migaja, comerse todo lo que es Ucrania. Empezó por Crimea, se está comiendo también las zonas del este de Ucrania, y al final se nos mete en Europa por Polonia y donde le interese, si no se le para los pies. ¿Y ahora qué? Nos preguntamos cuál es el papel que tiene que jugar, en primer lugar, el conjunto de Europa, la OTAN, Estados Unidos, y sobre todo qué papel tiene que jugar España, porque esto tiende a politizarse también, ¿no? Bueno, no debería, desde luego que no debería de politizarse estando en un conflicto humano, porque no nos podemos olvidar de que hay víctimas y debe de ser nuestra mayor preocupación. O sea, no podemos olvidar, pues como bien has dicho, que hay gente que muere en este conflicto, que hay gente que está saliendo de sus casas en una situación cuando menos crítica. Lo primero que hay que hacer, creo, es condenar este ataque de Rusia a Ucrania, pero también debemos de aportar al panorama internacional y ver qué postura queremos tomar como sociedad y como país. ¿El no a la guerra es suficiente? Porque claro, dicen, vamos a agotar la vía diplomática, pero es que este hombre ya ha traspasado esa vía. Bueno, el no a la guerra debe de ser suficiente. Me explico, el no a la guerra es un clamor de este país. El no a la guerra supone no decir no vamos a intervenir en el conflicto, no vamos a aportar. Lo que supone es ir por una vía diplomática. Yo creo que lo que debe de pedir nuestro país, que lo que está pidiendo la ONU, es que Putin cese
automáticamente de ir con sus tropas hacia Ucrania, que dejemos por un lado esa invasión, que repleguemos ambos y que nos sentemos a dialogar, porque creo que Putin no le ha dado una oportunidad al diálogo y creo que es necesario. Entonces en eso nos tenemos que mantener. Creo que España debe de abandonar esa vía diplomática y debemos de ejercerlo, porque la guerra nunca trae soluciones, solo agrava problemas. Supongo, Matías, que esa vía diplomática, en ella se ha ahondado durante este último periodo, previo a los ataques. El problema está que últimamente España no pinta nada a nivel ya no internacional, sino europeo, que es que ya somos casi un cero a la izquierda con este gobierno que tenemos. De eso, esta mañana ha habido bastantes concentraciones para condenar el ataque que hay de Ucrania y un socio de gobierno, Podemos, se ha negado a condenarlo en varios ayuntamientos. No hay que ir tan lejos para decir que, a ver, no la guerra, está muy bien, no la guerra, pero, coño, no solamente vamos a pelear para poner aquí condenas y restricciones económicas a Rusia, es que no afecta a nadie más que a los que manejan el money en Rusia. A Putin le da igual, quiere territorio, lo que quiere ser, él es grande, ampliar su imperio, que es a lo que le interesa, y tiene a la gente engañada pues con eso, mintiendo a todo el mundo de que no, voy a negociar, no negocia, mientras que está diciéndote a ti que sí, que va a negociar, ya tiene los tanques entrando por las carreteras y caminos de Ucrania, camino de Kiev, de la capital. ¿Hay diferencia de criterio entre los socios de gobierno? Bueno, yo creo que no, o sea, que no hay diferencias. Primero, creo que no podemos achacar la crisis de Rusia con Ucrania al panorama internacional que está ocupando España. Creo que debemos de tomar una posición conjunta como país, pero que esa posición conjunta debe de ser no a la guerra clarísimamente. Yo no voy a justificar nunca una guerra como está haciendo mi compañero, porque nos olvidamos, yo no justifico una guerra. Nos olvidamos que hay víctimas de por medio, que hay personas que mueren en esos conflictos y hay soluciones y hay alternativas. También debemos de plantearnos qué papel está jugando la OTAN en todo esto. Yo no vivía, pero creo que muchos de nuestros telespectadores recordarán ese OTAN no, que luego se convirtió en OTAN sí. Por tanto, creo que también en esta crisis no solo viene el papel de Rusia y de Putin, que estamos de acuerdo en que está llevando unas derivadas poco democráticas y que por tanto hay que condenarlas, pero también creo que debemos de asumir responsabilidades como miembros de la OTAN de qué papel está teniendo la Alianza Atlántica en toda esta escalada de conflicto. Aún así, creo que la vía diplomática, que la vía del diálogo nunca se agota, nunca es tarde, y creo que lo que hay que hacer falta es pedirle a Putin que pare ese asalto, ¿no?, que pare esa invasión y ponernos a hablar y a dialogar. Sí, yo creo que los ucranianos que han salido de su casa, esos ya no creen en la vía del diálogo. Es que la vía del diálogo para Putin no existe, él es su imposición, y no es que esto sea una guerra que queramos los demás, la quiere Putin, que es el que está invadiendo, porque lo que hace Occidente un poco es intentar defender a Ucrania, que no pertenece a la OTAN. La OTAN, mientras que no se metan en Polonia o en países que sí que pertenecen, como lo que son Lituania, Estonia y Letonia, le va a mantenerse como, sí, bueno, intentamos negociar. Es lo que hace Biden desde Estados Unidos, que tampoco quiere pringarse mucho porque no le interesa mucho Europa ahora mismo. Entonces, bueno, mientras que Putin va entrando en Ucrania y no pase de ahí, ¿vale? El problema es que después de Ucrania va a venir lo que es la Unión Europea, territorio de la Unión Europea, sobre todo lo que son los países que dan al Báltico. Veremos, mucho miedo me da que se meta aquí, además que nos tienen cogidos por ahí con el tema energético, porque Rusia es la que ahora mismo nos está surtiendo de gran parte de... Bueno, España representa el 5% del gas de España. Sí, pero y cuando hay otros conflictos en otros territorios, igual no nos afectamos tanto. Pero tenemos el de Magreb cerrado, aquí estamos, Europa se ha vuelto muy verde ahora, solamente defendemos lo ecológico, lo verde, y en cuanto que nos pasa esto nos acordamos, que nuestras placas solares, nuestros molinos no nos valen solamente, también queremos gas. Lo que defiende precisamente todas estas crisis es que Europa debe de ser autosuficiente en la gestión de la propia energía, y que las energías verdes son las energías que tenemos en Europa, hoy día nunca son lo ha las sido, energías que hoy día nunca lo ha sido. Y debemos de avanzar a ese modelo, precisamente. O sea, lo que pone en evidencia es me esto, refiero, pero que las energías verdes, cuando está nublado, una placa solar no funciona. Va a menos potencia. Cuando no hace viento, los molinos están parados. ¿De qué nos surtimos? ¿De bicicletas para darle a la dinamo? Es que, a ver... Bueno, creo que es un planteamiento, primero, muy cortoplacista,
muy, No, y medioplacista, como no y muy poco científico. Como no lleva, es decir, o vaciemos los pantanos, hay tampoco tenemos muchas agua. maneras de generar esa energía y de que sea sostenible. De todas maneras, me parece un poco frívolo poder llevar el conflicto, un conflicto humano, a unas cuestiones energéticas. Quiero decir, aquí estamos hablando de vidas humanas y por tanto lo que debemos de hacer y lo que debemos de abogar todos es porque no haya ni Juan una Carlos, víctima más. Que lo que están y discutiendo en cuanto ahora son sanciones económicas, no le importan los humanos. Sanciones económicas, una guerra, sanciones económicas. Coño, intenta pararlos para que no entren en el territorio. Claro, igual también nos debemos de plantear cómo reacciona Europa a estos conflictos cuando lo que podemos hacer son sanciones económicas que antes decías, no, esto le afecta a los ricos. Bueno, las sanciones económicas afectan a Rusia, pero también nos afecta a nosotros. Y por tanto, antes de plantearlas, debemos de agotar, creo que todas las vías que creo que no se han agotado. No, agotarlas nunca, que siempre hay que estar dialogando, siempre, cuando nos estemos peleando Estamos hay que de dialogar. acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Por tanto, creo que lo que hace falta ahora mismo es pedir que Putin deje de esa invasión, que por tanto se sienten a dialogar, y no creo que tenga que ser un poco lo que has dejado entrever, que es, bueno, pues Europa debe de ir a esa confrontación con Rusia. Es que las guerras nunca ganan nada y sobre todo las guerras no solucionan los conflictos, y hemos visto y tenemos ejemplos mundiales. Las guerras son peleas de ancianos que hacen que los jóvenes se maten. Es ¿Una sola guerra que haya servido para evitar los conflictos que había previos? Ninguna. Entonces estamos de acuerdo en el no a la guerra. Pero la guerra estamos de acuerdo en que no nos lleva a ninguna solución y que hay que invitar otro tipo de soluciones. Con un no a la guerra no hacemos nada. Bueno, nosotros lo que decimos es un no a la guerra y una vía diplomática de diálogo en la que Europa, junto con España, que formamos parte de Europa, debemos de seguir dialogando. Un no a la guerra, quien te venga enfrente, que te está atacando, como es Putin, bueno, es él, con Rusia, que va mandando a quien le da la gana. Que te viene ese, tú vas con el cartelito y se te lleva por delante. Entonces, bueno, creo que tampoco hay que frivolizar el no a la guerra con un cartelito. Es decir, yo lo que estoy intentando... Lo que se hace desde España con los cartelitos, eso no es otra cosa. Bueno, yo creo que lo que se está haciendo desde España es apoyar una serie de medidas que beneficien a la gente, que son las que están muriendo. Lo que estamos haciendo desde España no es salir simplemente con un cartelito, sino que creo que para eso está la diplomacia, que tenemos a un alto representante de Europa que es español, en esa alta responsabilidad dentro de la Unión Europea, y que por tanto no es simplemente que la gente salga con un cartelito, sino lo que quiere decir ese cartelito, lo que quiere decir la gente es que nos debemos de preocupar de esa sociedad, de esas personas, que debemos de utilizar los gobiernos y los medios económicos de intereses para frenar esta escalada de tensión, esta guerra, y por otro lado que debemos también de responsabilizarnos de las consecuencias sociales de esta y de todas las guerras, porque parece que Occidente solo quiere asumir las responsabilidades sociales de algunas guerras y no de todas, y creo que Occidente debe de ser consecuente con todas. Lo que no me sirve... El problema que tenemos ahora es que Ucrania nos está tocando la puerta o casi entrando al corazón de Europa, y es el problema de este conflicto que tenemos ahí. Si fuese otro, vamos, yo no quisiera que hubiese más víctimas de las pobres que están habiendo estos días, que es que he visto algún vídeo de algún avión torpedeando una vivienda con unos críos allí, que vamos, eso es penoso, eso es penoso. ¿Y quién está atacando, Ucrania o Rusia? Bueno, yo creo que en una guerra no gana nadie. Pierden las personas, pierden todos. Pierden los dos países o todos los países que están en ese conflicto. Entonces creo que Europa debe de abogar, desde luego, por hacer acciones diplomáticas. Y bueno, veremos a ver, creo que ahora están, a lo largo de esta tarde veremos las sanciones que plantean desde Europa a Rusia, que de momento no se conocen, pero sí que creo que debemos de calibrar bien, porque quien está detrás de esas sanciones son personas en Rusia, pero también nos van a afectar a nosotros, también van a afectar a las sorianas y a los sorianos. Aquí se va a disparar esta crisis. El precio de los cereales o de lo que son los abonos y demás, solamente para la agricultura, que es lo que más puedo tocar yo, se va a disparar. Luego diremos, ¡ay, qué caro está el pan! Una guerra. Pues precisamente todo esto lo que hace evidencia es que no hay que entrar en esa guerra. Claro. Comparto, y yo creo que todos compartimos ese mensaje, no a la guerra, vía diplomática, pero el problema al que se enfrentan las instituciones europeas, Estados Unidos, los que están enfrente de Vladimir Putin, es que Vladimir Putin
no entiende, ¿no?, de esa vía diplomática. Bueno, yo creo que sí que se entiende y que se han demostrado en Que lo otras entiende. ocasiones. Creo, sinceramente, que debemos de entiende, reforzar ese papel. que entiende la vía diplomática Vladimir Putin. A ver, es Cuéntaselo a evidente los que ahora ucranianos. mismo hay una guerra y eso es evidente, ¿no? Pero creo que nuestro papel debe de intentar convencer Sí, sí. a Vladimir Putin con palabras y no con balas. Básicamente porque con balas no lo vamos a conseguir, porque con balas no se va a conseguir absolutamente nada. Y si con balas no vamos a conseguir nada, que creo que es un consenso que tenemos en esta mesa, no hemos dicho no a la guerra, tal, pues Que sí, si con pero- balas no pero- lo pero el conseguimos, problema que tenemos creo enfrente- que hay que hacer otro tipo de baterías, Que tenemos que es enfrente la a que Putin, se propone. que enfrente tenemos a Putin, que es un tío loco. Que es que si ha tratado a su jefe de inteligencia, como lo trató el otro día, como un inútil, a todos los demás ya se los pasa, vamos. Bueno, yo creo una que un loco cuestión, no es cuando gobierna un país como Rusia. Bueno, pues si no es loco, es malvado, pero muy malvado, ¿no? Un sátrapa, un Una dictador. persona que no entiende de la vía diplomática, como ha puesto de manifiesto, y para muestra un botón, o mienten las imágenes, o... No, yo creo que las imágenes no mienten. Lo que sí que miente es qué imagen queremos proyectar desde Europa. Es decir, creo que se puede hacer mucho más trabajo. Creo que como países y como Unión Europea podemos hacer mucha más fuerza y debemos de convencerle. Porque la solución, nos guste o no nos guste, no es entrar en esa guerra, no es ir a una batalla. Porque hemos dicho, ¿y qué guerra ha conseguido solucionar los conflictos de antes? Ninguna. Entonces, ¿a qué nos va a llevar entrar en esta guerra? A nada. A consecuencias que se van a ver en los cereales, en la electricidad, en la gasolina. En esas consecuencias vamos a tener a víctimas de por medio para no conseguir nada. Entonces, creo que nuestro posicionamiento, puesto que no vamos a conseguir nada con ni una sola bala, debe de ser hablar, diálogo, presión, que Putin se siente a hablar, que veamos qué posicionamiento No, tiene si el la sentado- Unión el Europea sentado está. y hacer una estrategia común en la que prime sobre todo ese diálogo y ese convencimiento. Y habrá que convencerle, porque está claro que con balas no le convencemos. Pero que lleva Eso días, es evidente. lleva días así, no se va a venir. Se está riendo de todo el mundo Pero porque ¿qué miente. planteamiento haces? O sea, frente al diálogo, ¿qué planteamiento hay? Pero si tú tienes a una persona Ninguno. que no quiere hablar y que ya está es que invadiendo no hay ninguno. y que ya está invadiendo territorios que lleva años metiendo ahí, como pasó en su día con los alemanes, es que no es nada nuevo, ya está inventado todo. Va metiendo ya población rusa para, digamos, que tiene ya eso medio conquistado, igual que pasa en el Sáhara con Marruecos. Y luego dice, no, que todo esto de aquí tiene que ser independiente, pero dependiente prorruso, que es lo que él alega, de que no, que esto lo tengo que invadir. Y ya poco a poco va invadiendo, se queda con eso. Si no hacemos nada dentro de un tiempo, otras regiones más de Ucrania volverá a meter más gente ahí, como que no, que van poco a poco, van estableciéndose. Luego no, que esto es prorruso también, a seguir invadiendo, hasta que llega a Polonia y se meten en Europa. Si pasó ya en su día con Austria y los alemanes, con los nazis. Está todo inventado y miramos para otro lado, no, que no pasa nada, que no pasa nada. Bueno, yo Guerra creo que mundial. precisamente España mira para otro lado en el conflicto Que te- del Sáhara que que- acabas de mencionar. Quiero decir, ahí Todos- es verdad que miramos para ahí otro España lado. salió corriendo del Sáhara, eso es un grano enquistado que tenemos ahí desde el año 75 y seguirá porque Marruecos va a su interés, con lo cual, pero bueno, eso no voy a tocar ese melón, que eso Ya, ya, nos da para otra tertulia. Bien, yo creo que son los interrogantes, las dudas que nos genera este conflicto. Obviamente nadie está por ir a la guerra, pero qué alternativas también quedan y al final en nuestra mente incluso los que defendemos la paz por encima de todo, pues también tenemos esos interrogantes, esas inquietudes, esas incertidumbres que también, como no, viendo esas imágenes, pues nos remueven por dentro. No a la guerra, está bien, que se le ofrece a Vladimir Putin una flor frente a los tanques, etcétera, Bueno. etcétera. Es el pensamiento y las dudas que tenemos todos y yo creo que en esta mesa... Me hablas de una flor, me recuerdas a la revolución de los claveles, precisamente, La has cogido, que la la has cogido. gente paró la guerra con ese movimiento Bien. ciudadano y Pues- muy bonito y que creo que demuestra precisamente que una bala no soluciona los problemas. Bien, pues ojalá sirviera con una flor. Yo creo que también cada conflicto bélico es único y yo creo que a Vladimir Putin no sé si con flores se le para, pero bueno, yo creo que en esta mesa recogemos y sin ánimo de
querer arreglar nada, ni porque tampoco somos expertos en geopolítica, ni pretendemos, pero sí que yo creo que recogemos un poco el sentir que está generando este conflicto y las dudas y todo lo que nos mueve por dentro, y con los mejores deseos de que tenga una resolución pacífica. Como no depende de nosotros, pues lo iremos viendo, aunque sí que es cierto que también a veces los gobiernos se mueven por cierta opinión pública global, ¿no? Eso es cierto. Derivadas de conflictos bélicos, de situaciones que atraviesan determinadas personas en su país que les obligan a coger la maleta, en el mejor de los casos, si les da tiempo, obviamente, a coger las maletas. Hablamos de estas personas refugiadas que salen a la fuerza de su país. Se plantea aquí este proyecto del Centro de Atención al Refugiado. Mucho se ha escrito sobre él, mucho se ha hablado. ¿Qué os parece este centro, que tienen algunos sectores determinada contestación o genera dudas? Bueno, yo creo que lo que hablábamos precisamente de este conflicto también es que Europa debe de ver qué derivada social hay y cómo también acoge esa derivada social. Lo que no podemos es entrar en conflictos y no responsabilizarnos de lo que ello conlleva. Por tanto, ¿cómo lo acoge? Pues yo creo que es algo positivo. Es algo positivo para la provincia, es algo positivo para la capital, que es donde se va a instalar, y creo que hay que felicitar al gobierno. Muchas veces cuando hemos escuchado, yo creo, estos días de todo, y de verdad que he escuchado cosas muy inhumanas y me da pena, porque de verdad que lo he escuchado de gente que yo en mi trabajo como alcalde creo que puedo valorar a ciertas personas en el ámbito personal y en el ámbito de trabajo, que me han decepcionado en sus posicionamientos con respecto a esto. Creo que es positivo. Es positivo, por un lado, porque estamos hablando de vidas humanas, porque estamos hablando de centros para personas que tienen que huir de su país por problemas políticos. Es decir, no es que yo decida mudarme a otro país porque quiera viajar a verlo. No, no. Es por una situación preocupante y alarmante como la que estamos viendo en Ucrania, y que también nos va a venir a Europa una oleada de refugiados en Ucrania. Pero creo que hay en algunos discursos como que hay refugiados de primera y de segunda, y no, creo que los refugiados son refugiados, que este país debe de tener ese compromiso con los derechos humanos, y la sociedad soriana también lo es. Y además no podemos olvidar de también, creo que está, por supuesto, la parte humana y la parte social y de las vidas que vamos a acoger aquí, que van a ser sorianos y sorianas. ¿Por qué es lo que van a ser? Son lo que ya son, porque somos ciudadanos de cualquier parte del mundo. Pero además creo que muchas veces cuando se dice, bueno, es que se nos tiene olvidada, es que no hay inversiones. Bueno, pues aquí se están invirtiendo en Soria 6 millones de euros, se están creando 40 puestos de trabajo. Quiero decir, esos argumentos que para otras cosas sí que nos sirven, también hay que ponerlo en valor. Se está generando, por tanto, una riqueza económica, pero sobre todo una riqueza social. Y estamos contribuyendo a tener una sociedad diversa, que es la sociedad que tenemos, y que, por tanto, solo podemos darles la bienvenida e intentar acogerlos pues con muchísimo cariño e intentar cuidarlos mucho. Matías. Madre mía, qué meeting ha soltado, ni Carmina. Ya pasó la campaña, pero bueno. Sí, pero todavía tiene chip puesto que no ha cambiado. No, yo... A ver, realmente, vamos a ver, lo del centro de refugiados, esto es una dimensión, a nivel autonómico y a nivel estatal se hace de diferente forma. La Junta de Castilla y León u otras autonomías lo hacen más estableciendo a los refugiados en diferentes pisos, digamos, integrándolos más en la sociedad, y a nivel estatal se opta más por crear grandes centros, o macrocentro en este caso para lo que es Soria, para fijar a la población. No son único Soria, son 12 los que se van a construir en España, más los 4 que hay ya. Vale, 40 puestos de trabajo, los que hay ahora existentes no son fijos, ni más ni menos, son casi contratos temporales, diría que basura, que están ahí. Yo dimensionaría más el centro de refugiados en cada zona que se instale, por ejemplo, el de Soria, a lo que es el territorio, la ciudad de Soria, lo que esa gente después pueda adaptarse al territorio. Será más fácil que se adapte tanta gente en ciudades más grandes o sitios donde haya más gente, más empleo, porque en Soria rara vez tenemos trabajo para los de Soria. Si traemos más gente, no me vengas con esas. Si traemos más gente, ¿cómo vamos a dar trabajo a todos los que vengan?
Es que es preocupante ese discurso. No, Quiero pero, decir, pero habrá que dimensionar. Yo no he dicho que no venga. Sí, porque tú me estás diciendo, hombre, o sea, me estás cogiendo el discurso de Vox, que es un discurso racista. Yo no soy de Vox ni soy racista. No, sí, a mí me pero da igual de dónde seamos. Pero te lo que busco es el discurso de que me estás diciendo, no, es que como no hay puestos de trabajo, que no vengan. Hombre, yo creo que estamos hablando de vidas de gente que tiene que huir. Pero busco la integración de esa gente. No que esa gente esté ahí en un centro encerrada o que no tenga un sitio donde yo ir, creo que el funcionamiento, si crees que es un centro que están encerrados, que están apartados de la sociedad, creo que, claro, lo primero que hay que hacer es explicar ese proceso, explicar que no son personas que van a estar aisladas de la sociedad, ni muchísimo menos, y que nuestro papel es, puesto que va a haber un trabajo de integración en la sociedad, nuestro papel como sociedad soriana es acogerlos, darles cariño e intentar que tengan un futuro en la provincia. Que no te he dicho que no. Es que ese discurso, además, ese discurso se contradice con el discurso de necesitamos gente que vengan a nuestros pueblos, que vengan a nuestra provincia. Entonces, ¿qué pasa? Que si son refugiados no pueden venir, pero si es otra gente de otras provincias, entonces sí queremos repoblación. Te estoy diciendo es que la gente que venga a los pueblos tendrá que elimina los humanos, los derechos humanos. Tendrá que venir la gente a trabajar y a tener un futuro, no a estar ahí como piojos. Es que, coño, habrá que estar... Bueno, hombre, yo creo que como piojos, desde luego, que no van a estar, es una palabra poco acertada. Por la información que expuso esta misma semana, en este mismo plató, Miguel Latorre, subdelegado del Gobierno, se trataría de un centro de atención al refugiado en las etapas iniciales, cuando recién acaba de salir de manera forzosa de su país, de su territorio, y aquí, de alguna manera, se le integra, se le da esa atención necesaria para que no esté en la calle tirado. De alguna manera se trata de integrarle, enseñarle el idioma tan importante para la posterior integración. Es una etapa que puede durar un tiempo limitado, o sea, no es cuestión que vayan a estar ahí encerrados, porque por desgracia, mientras estas 200 personas están aquí, otros territorios irán generando necesidades, véase Ucrania, posiblemente, después de Siria, Ucrania y los que vengan, por desgracia, por cómo está el patio. A partir de ahí, estos 200 saldrán y posiblemente, tal vez encuentren trabajo aquí en Soria o tal vez no, o tal vez vengan con un título de ingeniero aeronáutico para lo que no hay trabajo aquí en Soria y se vayan a otra ciudad porque encuentran trabajo. Ahora igual o sea, que son libres, luego son libres de transitar, ¿no? Esto puede ser una etapa que tampoco se piensen que estas personas, muchas vienen sin formación, otras con formación, etcétera, etcétera, pero no creo que sea su deseo de salir del centro y ponerse en los royales en una tienda de campaña afuera, sino que se buscarán la vida. Igual no les gusta Soria, igual no les gusta Soria, igual no les apetece quedarse en Soria y les gusta otra situación, pero es, digamos, una etapa inicial donde se hace necesario, pues yo pienso, abrirles la puerta de alguna manera. Yo tampoco comparto también esos temores y vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? También. Bueno, yo creo que es eso, o sea, y que es también darle una oportunidad a nuestra tierra. Y otra cuestión, compren mañana el Día de Soria porque hemos consultado con algunos municipios donde ya acogen estos centros de refugiados, concejales, y dan su opinión sobre lo que están aportando o no y sobre los infinitos disturbios que están creando esta gente. Lean el Día de Soria mañana. Perdona. Bueno, que lo lean porque seguro que lo bueno que tiene el Día de Soria es que se abordan los reportajes en profundidad y es un periódico muy recomendable. Y también esto, quiero decir, para este tema, porque muchas veces nos vamos al titular y muchas veces hay que ver, reposar la información y ver que creo que aporta mucha información, o sea, que aporta mucho a la sociedad soriana este centro. No solo como inversión, sino que cualquier tipo de persona que quiera vivir en nuestra provincia, creo que nuestro papel es acogerla y es darle oportunidades. Porque estamos diciendo que somos una provincia despoblada, que somos una provincia que le falta gente, pues démosles la oportunidad también a estas personas que, repito, tienen que huir de su país, no es que quieran irse, no es que digan me voy a hacer excursión por la España rural, no, sino que son situaciones graves y que por tanto creo que es ese papel, es una oportunidad, es un buen centro y además cumple con el compromiso que yo creo que es de la sociedad soriana de cumplir los derechos humanos.
Por cierto, curioso cuanto menos que se anunciara este centro al día siguiente de las elecciones, no antes ni en campaña, justo después. Qué curioso, qué curioso. A ver, el hecho es que tengamos la oportunidad, nosotros tengamos oportunidades para nosotros y para todos, pero que tengamos, porque si no tenemos oportunidades ni para los sorianos, malamente vamos a ofrecérselas a nadie que venga aquí a buscar un poco ayuda a nosotros, que la verdad que es que esta gente lo que viene es huyendo de las guerras, huyendo de... Claro, digamos, de pero las... pueden ser igual de sorianos que tú y que yo. Que igual, que pueden estar aquí... Es que no son porque nos empeñamos en poner barreras, fronteras, provincias a un mundo que es globalizado, que acabamos de ver cómo las consecuencias de lo que pasa en otros países nos pasa aquí. O sea, en un mundo globalizado no existen esas fronteras. El hecho de esto es lo que se nos ha negado hasta después de las elecciones, sino que con que más información, mejor no la guardemos en un cajón y no al día siguiente de que votamos en Castilla Bueno, ahí no yo la sacamos. estoy de acuerdo contigo. Quiero decir que creo que Marisa Muñoz, la concejal de Podemos, también dijo que fue un error, tal como se sacó sin dar ningún tipo de información a los grupos de la oposición cuando esa misma semana había una comisión. Quiero decir que podemos compartir eso, pero creo que debemos de ir al fondo, porque las declaraciones de Muñoz Remacha, por ejemplo, no se justifican por un error del gobierno, porque rozan el racismo y sinceramente creo que yo le conozco personalmente, no tengo mala opinión de él, pero creo que no fueron acertadas y que no aportaron a la sociedad soriana, todo lo contrario. Y creo que además la sociedad soriana no está en esos planteamientos racistas, seamos realistas. Creo que es una sociedad abierta, cada uno acogedora, sí. y estoy convencido de que este centro... Solamente falta que tengamos San Juanes y aquí todos somos amigos, si es lo bueno que tiene Soria, que aquí nos acogemos entre todos y todos nos queremos. Pero es eso, que tendremos que dar la oportunidad a esta gente en función de lo que nosotros tengamos, no darle más de lo que nosotros tenemos. Intentar acogerlo, Bueno, yo creo que hay que darle todo lo que tenemos, como a cualquier soriano o como a cualquier persona que quiera implantarse en nuestra tierra. Pero no más, sino todo lo que tengamos como a cualquier otro. Es como quien viene, por ejemplo, a mi municipio a decir, bueno, aquí nos dais casa. Digo, bueno, casa tienes en alquiler. ¿Nos dais trabajo? ¿Qué sabéis hacer? No damos trabajo. ¿Qué sabéis hacer? Y a partir de ahí emprendes. Por lo mismo, esta gente, los que vayan viniendo, habrá que intentar ayudarles, orientarles, colaborar con ellos. Claro, lo que aquí hay una diferencia, yo creo, con respecto a lo de tu pueblo, y es que... El mío, el tuyo y la mayoría. Sí, a cualquiera. Y es que, o sea, aquí lo que ha pasado y lo grave es que hay partidos políticos u opiniones que cierran la oportunidad de siquiera de que lleguen al pueblo a preguntar. Y eso es lo que a mí me parece grave. Quiero decir que igual que tú quieres en tu pueblo que te pregunten por el alquiler, que te pregunten por el trabajo, creo que es lo que debemos de hacer con estas personas, porque son personas, son seres humanos, que vengan, que les acojamos con cariño, que les podamos dar esa oportunidad, igual que en el pueblo de decir, bueno, yo te puedo ayudar, pero tampoco te lo puedo dar todo hecho. Pues exactamente igual que tratas al de tu pueblo, tratar a estas personas, que son humanos. ¿Cómo se nota que queremos hablar de otros pueblos? Es que es así. Móntame un plató de televisión y voy para allá corriendo. Cuando quieras, pero ¿lo quieres al aire libre o en interior? Interior mejor. Y bueno, interior en verano, bueno, depende, ya hablaríamos las condiciones. Mencionabas antes las elecciones, aquí un ejemplo bien claro que muchas veces, o en un alto rango de ocasiones, no se corresponden las elecciones a alcalde, por así decirlo, a los ayuntamientos, con las elecciones regionales y nacionales. Alcalde del Partido Popular en Torlengua, ¿quién ha ganado estas elecciones? Vox. ¿Y tu segundo? Yo tercero. Bueno, las siglas del Partido Popular. Joder, Matías, te han barrido, Son familias, la gente tiene su disparidad de voto. Yo no puedo ir casa a casa poniendo, vota. No, yo intento vender lo que se ha hecho en el pueblo. De hecho, en Torlengua hemos hablado muchas veces de las inversiones de la Junta de Castilla y León y de esas autonómicas, lo que se ha invertido allí. Pero no, la gente luego es libre de ver lo que ve en los medios, televisión, radio, y bueno, cada uno es libre de votar lo que quiera. Ahí se ha votado de todo, es como el Parlamento. Hay Soriaya, hay PP, Vox ha salido, pero bueno, 13 votos, 9, 6, 5, más o menos va todo bastante repartido. Tú 6, sí. Yo he sacado 8 votos el Partido Popular. 8. Pues bueno.
necesita mejorar, Matías, en Torlengua. Hay que trabajar más. Luego seguro que hay una diferencia, ¿no? Cuando ya uno se presenta a las elecciones municipales, ese trato más cercano del candidato, del alcalde, en que se valora un poco el trabajo que se está haciendo, tanto en Torlengua como en Fuentecandós, que tampoco ha ganado Unidas Podemos, ¿no? No, ha ganado Soria ya, representamos la provincia. ¿En qué puesto ha quedado Podemos? Ha quedado en cuarta posición. Peor que yo, tiene que trabajar más. Bueno, yo estoy contento, a ver, quiero decir, creo que hay una diferencia de que gane Vox a que gane Soria ya, eso para empezar. Bueno, hay una diferencia, veremos hasta qué punto hay esa diferencia y el transcurso de cómo trabajen en el Parlamento pues nos lo dirá. Sí que creo que las elecciones municipales es, por supuesto, en otra clave en la que los partidos pasan a un segundo o tercer plano, pero también creo que esta clave de elecciones autonómicas no son las mismas que en otras elecciones. Es decir, son unas elecciones que creo que se ha demostrado evidente que no tocaban, creo que se ha demostrado que quien las convocó ha perdido hasta la dirección de su propio partido. Quiero decir que también debemos de replantearnos eso, y creo que Soria legítimamente y en parte compartida y en otra parte no, ha decidido votar un localismo, votar a Soria ya. Y entonces, bueno, yo siempre, lo hablábamos antes de entrar en emisión, en Fuentecandós creo que es un votante crítico y me gusta porque ha votado, o reivindicativo, porque ha votado a Soria ya y por tanto ha votado una serie de reivindicaciones. En las anteriores autonómicas votó a Unidas Podemos, igual que en las generales o en las municipales, saliendo la reivindicación por una cuestión que creo que es mucho más igual e interesante, que es un conjunto de sociedad. Pero hombre, creo que las municipales no es nada, ni creo que el trabajo municipal, o sea, no me siento castigado porque no haya ganado Unidas Podemos, ni creo que él se sentirá castigado porque no haya ganado el Partido Popular. Bueno, yo tengo muy claro mi voto, quiero decir, y bueno, tengo muy claro cómo secreto, se soluciona. El voto secreto. Bueno, yo ves que además me siento muy orgulloso de mi voto, quiero decir. Sí, lo dicen. Hombre, yo creo que, además es que lo tengo fácil, porque hemos tenido... ¿Votaste a Soria ya? No, yo creo que he votado a un buen candidato, una persona que ha trabajado mucho, que es Jorge, al que creo que le ha puesto mucho cariño por la provincia de Soria, y luego los resultados pues son los que son y no son buenos, pero creo sinceramente que hemos tenido un muy buen candidato que se ha dejado la piel. El cariño no es suficiente a veces, ¿no? Al final yo creo que también, por ejemplo, en el caso de Unidas Podemos, puede ser que la gente al final se defina por ese voto útil o por la corriente de Soria ya, que ha sido un auténtico vendaval, y sino que se lo cuenten al Partido Socialista. Sí. Unidas Podemos tenía esas dificultades para alcanzar un procurador, porque también hubiera sido romperlo y romper todas las estadísticas, y tal vez ese voto, no es que Jorge Ramiro, obviamente, al que tenemos en alta estima, lo haga horriblemente mal, sino que tal vez se ha ido... Es la ley Don. Y también pues, se ha ido ese voto tal vez al voto considerado útil, a esa corriente de Soria ya, para meterlos, porque había posibilidades en las Cortes. Sí, ¿no? a la Soria ya y a la abstención también, pero es evidente que el voto útil, ¿no?, en estas elecciones, si hay un voto útil, que a mí no me gusta nada esta expresión, porque al final la gente vota en lo que se siente identificada. Y oye, somos mayoritarios o minoría, pero orgullosos de lo que representamos, al fin y al cabo. Veremos a ver si ese voto útil, que es, dices tú, el voto útil es a Soria, ya, bueno, pues veremos a ver si es útil o no en las siguientes elecciones. ¿Esperabais más del voto verde en la provincia? Últimamente, algo que tú encabezas, además, ¿no?, con esa lucha ecologista, que además trasladamos en las páginas del Día de Soria, también aquí en la 8 Soria, en Onda Cero, también esa oposición a Noviercas. Es mucho ruido y pocas nueces. Yo particularmente esperaba que Podemos, que se ha opuesto claramente a la macrogranja de Noviercas, que ha encabezado esas luchas ecologistas, esperaba, tampoco, no doy ni 11 en la quiniela, recogiera un poco más de ese voto verde ecologista. No sé si lo esperabais vosotros yo creo también. que, quiero decir,
lo esperaba o no. Yo lo que desde luego encabezo es la necesidad de agua potable. O sea, no es una lucha ya solo ecologista, sino de necesidad humana. Pero, independientemente de eso, a lo que me preguntas, yo creo que la clave de estas elecciones y cómo condiciona la ley DON influye mucho. Ese voto ecologista, por ejemplo, es mucho más fácil de dar en el Ayuntamiento de Soria, o es mucho más fácil de dar en otro tipo de elecciones en las que seamos realistas, o sea, a priori el espacio de Unidas Podemos, pues es muy difícil que consiga un procurador. Esa es la realidad. Y menos si no llegáis a los 1000 votos. Entonces, es que ya déjate de ley DON y luego, si no llegas a los ese 1000 voto votos. Ecologista, pues creo que sí que la ley DON hay que verla a posteriori, la ley DON hay que verla a posteriori, pero si consigues 900 votos... Bueno, yo creo que conseguimos lo que conseguimos y sobre todo... Al tal Don le ves allí a lo lejos. Estamos orgullosos de los votos que tenemos básicamente porque representan... O sea, mira, yo siempre digo lo mismo. Cuando uno milita en Unidas Podemos no pretende llegar a ministro, no pretende llegar a presidente del gobierno. Algunos no han llegado, llegar... Algunos han llegado. Bueno, pero marqueses. no se pretende llegar ni a marqueses, desde luego que no, sino a personas hipotecadas como cualquier otro. Pero, independientemente de eso, o sea, no pretendes llegar a nada. Creo que es la diferencia de los partidos humildes como el nuestro. Entonces, tener 1000 votos o tener 900 o tener 2000 nos da lo mismo en el sentido de que nosotros tenemos claro el espacio que representamos y tenemos claro que representamos un colectivo que estamos dispuestos a ensanchar, pero que de momento representa lo que representa. Es que es una consideración que, además que he tenido la oportunidad de compartir con más personas, que sí que esperábamos que tal vez esa corriente tan en alza y, por otra parte, tan necesaria, a pesar de que se viertan críticas, incluso está en medio, y a mi persona propiamente, etcétera, etcétera, vemos que esa corriente es totalmente necesaria y esperábamos pues, que un mayor botín por parte de Unidas Podemos. Lo vuestro también es de estudio por las derivadas también que está tomando a posteriori, por la tarea que tiene pendiente Alfonso Fernández Mañueco en estas negociaciones, porque también se ha perdido y a nivel de Castilla y León no se ha ganado tal vez como se esperaba cuando se convocaron las elecciones, y luego ya a mayores por el cambio de la dirección del partido, el Partido Popular está viviendo una auténtica catarsis. Eso pasó después. ¿Cómo se vive? Eso pasó después. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive? Sí, pasó después y no se tiene que ver o no. Pero ¿cómo se vive en un pequeño pueblo donde reina la paz esta catarsis que está viviendo el Partido Popular? Pues lo vemos en los medios, y lo escuchamos, lo leemos. Y bueno, yo últimamente me mantengo un poco al margen con palomitas, voy viendo el espectáculo, hablo con muchos amigos del resto de España de lo que está pasando. La otra noche cuando estuvieron reunidos los presidentes en Génova, estábamos todos vigilando la puerta a ver quién salía y quién hablaba, pero bueno. A nivel Castilla y León, la verdad que con estas elecciones Soria va aparte de lo que es la comunidad, porque bueno, aquí en Soria hay que felicitar a Soria ya, porque la verdad que han conseguido entrar a las Cortes de esa forma. Yo, mis quinielas, no me salía este resultado ni por asomo. Mira que he estado mirando encuestas y vigilaba un poco, pero esa avalancha que ha habido, pero bueno, la verdad que es que se han comido todo el voto del PSOE, es que han ido por ahí. Alguno habrá ido también del PP, pero la mayoría es todo ese voto del PSOE que se ha ido entero. El PP, bueno, hemos rascado un poco en la PP-PSOE que está por ahí, parte de la PP-PSOE se ha ido a Vox, Ciudadanos se ha desinflado un poco, ha habido un baile ahí de cifras, pero bueno, dentro de lo que cabe, en Castilla y León sí que ha sido, pues bueno, un mantenimiento de lo que teníamos. Hemos hablado un poco de los moldes, luego un poco con el juego del Parlamento hemos ganado escaños, pero bueno, ahora a ver qué pasa con la gobernabilidad, si se juntan con unos, si no se juntan, si apoyan desde fuera, si desde dentro, si es mayoría simple. Hay muchas formas de gobernar. Lo que esperemos no llegar a otras elecciones, eso ya sí que sería un poco... Bueno, tal como está el Partido Popular, nos da la certeza de que no llegamos a otras elecciones. Una cosa es el Partido Popular de Castilla y León. Sí, bueno, a lo que voy yo es que creo que con la imagen que está habiendo con esa crisis, en Mañueco no se arriesga a otra repetición electoral. Sí que me parece preocupante, o a mí me preocupa, en el sentido de que estas elecciones se convocaron desde Génova para hacer un reforzamiento de la figura de Pablo Casado para llegar a unas andaluzas que ganara el Partido Popular eso puede ser la imagen, y llegar... No, eso es así. Eso puede ser la imagen yo creo que es indiscutible. Que tú puedas ver a lo mejor, pero vamos... creo que parte de lo que está viviendo... Pero también te digo, la dirección regional del PP de Castilla y León no es la de Madrid, es diferente. Sí, pero es evidente cómo se convocaron estas elecciones. Y también es evidente las derivadas que ha llevado estas elecciones. ¿Por qué?
Pues porque si fuera una victoria clara y rotunda, Pablo Casado estaría pidiendo, como dijo Moreno Bonilla, a mediados de febrero decidiremos si hay elecciones en Andalucía o no. Es decir, que los propios actos hacen que está claro que el Partido Popular no le salieron bien estas elecciones pese a haber ganado. Que es, o sea, la matemática es tozuda. Está ahí. Han ganado y han ganado, eso es así. Pero creo que en política se juega mucho con las expectativas. Y entonces ahí el Partido Popular fracasó. Y eso es así, porque no se ha visto en esos resultados. No lo veo como un fracaso, la verdad. También es verdad que hay una cosa que me preocupa más aún, y es que el Partido Popular iba a intentar depender de sí mismo, y ahora la realidad es que depende de Vox. Veremos a ver cómo dice Mañueco, a ver en qué se materializa. Pero la realidad, si teniendo las matemáticas, es que o con Vox... Pero que puede depender de Vox o o no. la abstención del PSOE, o el apoyo de los grupos minoritarios... No, pero con eso no te da. Con los grupos minoritarios no te da si no tienes a Vox. Si a Vox lo tienes en contra... No se puede gobernar con mayoría absoluta siempre. También se puede debatir... Sí, pero a lo que voy yo es que vas a depender siempre de la abstención de Vox. Porque si no se abstiene Vox, con Soria con UPL, con Por Ávila... Pero que me refiero que Castilla y León es tierra de acuerdos. Muchas veces ha habido leyes que se han acordado con el PSOE. Gran parte bueno, de ellas, es además. tierra de acuerdos hasta esta última legislatura, que un acuerdo que era fundamental en nuestra comunidad, como era el diálogo social, se ha visto deteriorado con el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Por tanto, el diálogo social, que era bandera, estandarte de nuestra comunidad, que mejoraba políticas sociales y políticas del empleo, se ha visto muy deteriorado. Entonces, está claro que las matemáticas y las mayorías absolutas se las dejamos a Feijóo y a nadie más, y a Carlos Martín. Sí, bueno, el tiempo que esté. Pues lo iremos viendo. De momento, este sábado, encuentro a Alfonso Fernández Mañueco con Ángel Ceña, o lo que es lo mismo, Partido Popular con Soria Ya. Se lo iremos contando durante la próxima semana. Chicos, alcaldes jóvenes, Juan Carlos García, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, cuidado en el retorno en estas carreteras que Dios nos ha dado. Qué pronto hemos terminado. Sí, Pronto, ¿verdad? Os ha hecho rápido, se os ha pasado rápido. Cosas de los pueblos, cosas de los pueblos. Se os ha pasado rápido. Pues era la excusa para que volváis a pasar por aquí. Yo encantado. Matías, alcalde de Torrelengua, muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Y nosotros vamos a viajar en unos instantes, tras la publicidad, a Valencia, donde la Casa de Soria está celebrando el Jueves Lardero. Vamos a acabar esta semana con buen regusto. Hasta ahora. Bien, ya estamos de vuelta y como les decía, hemos adelantado